El día que le pedí el divorcio a Ernest Chen fue la primera nevada del año. Los copos de nieve caían desde el cielo, derritiéndose en cuanto tocaban el suelo. Igual que el día en que lo vi por primera vez en la preparatoria, Ernest me miró con un destello de dolor en los ojos. ¿Por qué?, preguntó. Pero, ¿de qué servía preguntar por qué? Habían pasado 10 años, desde los uniformes escolares hasta el vestido de novia. Siempre lo había perseguido movida por el amor que sentía en mi corazón. Pero nunca llegamos a estar realmente uno al lado del otro. El lugar a su lado parecía tener un candado, incluso después de casarnos. Por más que lo intentara, nunca podía acercarme. Él le había dado la llave de ese candado a otra persona. A la persona que una vez amó profundamente, pero con arrepentimiento. Esta vez, yo estaba realmente agotada. Ernest y yo finalizamos nuestro divorcio, tal como lo esperaba. No hubo discusiones, ni intentos de retenerme. Tampoco hubo disputas por la división de los bienes. Incluso me ofreció la casa que había comprado antes de casarnos. Pero no la acepté. Tomaré lo que es mío. Y lo que no, no lo quiero, le dije. Su mano se detuvo en el aire. Y después de un momento, solo dijo una cosa: solo espero que tengas una vida mejor de ahora en adelante. Sabía que, en el fondo, quizás quería compensarme. Nos conocimos en la preparatoria. Estuve enamorada de él durante 3 años. Lo perseguí durante 3 años. Y salí con él durante 3 años. Pero nuestro matrimonio duró apenas un ridículo año y medio. Una vez pensé que podría lograrlo. Que podría curar sus heridas. Calmar sus arrepentimientos. Hacerlo feliz. Y devolverle la alegría. Amar a alguien es desear que pueda ser feliz, ¿no es así? Pero olvidé una cosa. Sus arrepentimientos en la vida no me incluían a mí. Aquella tarde en que recibimos los papeles del divorcio, empezó a nevar de nuevo. Y fui a dar un paseo hasta nuestra vieja escuela. Los estudiantes apenas comenzaban sus vacaciones de invierno. Quería entrar a mirar un poco alrededor. Pero el guardia de seguridad en la entrada era un anciano terco. Ni siquiera después de mostrarle mi credencial de exalumna y ofrecer dejar mi identificación en la oficina me dejó pasar. Suspiré y caminé hasta el muro bajo junto a la puerta trasera de la escuela. Recordé que había un agujero escondido para perros allí. Pero no estaba segura de si todavía existía después de tantos años. Para mi sorpresa, no solo seguía ahí, sino que además se había hecho más grande. Sonreí para mí misma. Parecía que los estudiantes actuales no eran más obedientes que nosotros. Me agaché y pasé por el agujero. El campus no había cambiado mucho, y estaba casi vacío. La nieve cubría el suelo, dándole un aire de lugar apartado. Perfecto para recordar. No había nadie en el campo deportivo. Mientras caminaba por la pista, cada paso hacía un crujido. Al mirar hacia atrás, la fila de huellas solitarias me hizo imaginar a la yo de hace 10 años. La Cherry que usaba un gorro de peluche con orejas de conejo, que golpeaba los pies y soplaba sobre sus manos para calentarse. La Cherry que miraba soñadoramente a Ernest en la cancha de baloncesto. La Cherry que se enamoró de Ernest a primera vista. Todo parecía haber comenzado en aquel día nevado. Si no hubiera escapado por el agujero de perros durante el estudio nocturno para comprar batatas asadas, no habría pasado por el campo deportivo al regresar. No me habría dejado atraer por los vítores que venían del gimnasio de baloncesto cercano. Y no lo habría visto jugando en un partido. En aquel entonces, yo era simple y valiente. Me salté la sesión de estudio de primer año para ver un partido de baloncesto de segundo año. Me quedé congelada en la entrada del gimnasio. Cuando el juego terminó, mientras otras chicas se apresuraban a darle agua caliente a Ernest, yo saqué una batata asada de mi bolsillo y se la entregué. Me miró, mitad divertido y mitad confundido. ¿De qué clase eres? No creo conocerte. Primer año, clase 5, dije, con los ojos brillando.
Cherry. Capítulo 4. Me enamoré de Ernest. Usé todo mi tiempo libre para crear oportunidades de cruzarme con él, en el patio, en la cancha, en la clase de gimnasia y en la sala de agua. Después de varios encuentros, finalmente me recordó. ¿La chica de la batata? Qué coincidencia, me saludó con una sonrisa en la sala de agua. Asentí. Me llamo Cherry, no Batata, le respondí. No fue coincidencia, en absoluto. Había ido allí incontables veces antes de finalmente verlo una sola vez. Pero él me recordaba. Y eso me hizo muy feliz. Justo cuando estaba lista para confesarle mis sentimientos, escuché una noticia. Ernest y Micalín estaban juntos. Fue un gran acontecimiento en toda la escuela. Mica era un estudiante de último año. No solo era la mejor de su clase, sino también hermosa, proveniente de una buena familia y tocaba el violín de forma excepcional. Era la típica chica rica y perfecta. Una pareja ideal, decían mis compañeras. Ese día guardé en silencio la carta de amor que había revisado durante un mes. La encerré en mi cajón y nunca volví a ir a la sala de agua del segundo piso. Pero a veces, cuando deseas desesperadamente ver a alguien, nunca logras encontrártelo. Y cuando deseas olvidarlo con todas tus fuerzas, parece que lo ves en todas partes, de camino a la escuela, al regresar a casa, en la tienda del colegio, en el patio. Siempre lo veía con Mica. Caminaban juntos, ella sonreía dulcemente y él se veía orgulloso. En la ceremonia de premios de inicio de semestre, como la mejor estudiante del examen anterior, me senté en el estrado junto a él y Mica, esperando el reconocimiento de la escuela. Batata, eres tú, dijo él, recordándome aún. Asentí. Batata, ¿qué significa eso?, preguntó Mica, inclinándose con una sonrisa. ¿Tienes algún secreto con esta chica de primer año que yo no sepa?, bromeó. Claro que no, respondió él, riendo. Nos conocimos antes. Solo era una broma. Cherry, Mica levantó las cejas, mirando mi insignia. Pocos que son primeros en su primer año logran mantenerse así hasta el último. No te descuides. Sigue así. Inclinó la cabeza y sonrió. Yo asentí, sin saber que seguiría enredada con esos dos durante muchos años. Cuando estaba en la universidad, escuché que Ernest y Mica habían terminado. La universidad de Ernest quedaba al lado de la mía, y seguía siendo una figura popular. Me enteré de su situación por mi compañera de cuarto, amante del chisme. Su novio era de la universidad vecina y dijo que un chico de su clase había sido dejado por su novia. He visto a ese chico, contaba ella, es muy guapo y amable. No puedo creer que alguien lo haya dejado. Su novio decía que el chico y su novia eran muy cariñosos, a pesar de que ella era un año mayor, como en un drama. Una pareja hermosa conocida por muchos en la universidad. Pero después de que ella se fue al extranjero por un intercambio de verano, de repente quiso terminar la relación. ¿Cómo está ahora?, pregunté en voz baja. No bien, respondió mi compañera, ajustándose las gafas. Escuché que bebe mucho. Unos días después, una noche, encontré a Ernest en un bar cerca de la universidad. Tenía los ojos enrojecidos y estaba ebrio. Me senté frente a él, observando su dolor. Señor, cuídese, le dije. Me miró sin expresión y luego soltó una risa amarga. ¿Batata? No lo entiendes. Nunca has amado a alguien. No sabes lo doloroso que es perderlo. No me queda nada. Si has amado, lo miré a los ojos. Y no estás vacío. Me observó confundido. De todos modos, sabía que no lo recordaría después. Así que pensé, al menos cumpliré mi propio deseo. Ernest, me gustas, le dije. Me miró largo rato y de repente sonrió. No me consueles, Batata. Esa noche lo ayudé a regresar a su dormitorio. Su compañero me miró con curiosidad y cierta incomodidad. Al día siguiente, vino a la escuela para agradecerme. Gracias por llevarme al dormitorio anoche. Pero,
¿Cómo me encontraste?, preguntó. Sonreí. Entré a comprar una bebida y vi a alguien familiar. Resultó ser usted. Él sonrió. Ya veo. Pero no fue casualidad. Lo busqué durante 12 horas, recorrí todos los bares de esa calle para encontrarlo. ¿Quién va a un bar por una bebida teniendo una tienda justo al lado? Después de eso, Ernest y yo empezamos a hablar más seguido. Nos agregamos en WeChat. Y cuando mi compañera salía con su novio, Ernest solía acompañarnos. Sabía que no había superado su ruptura con Mika, así que siempre trataba de hacerlo reír. Yo aún lo quería. Así que, me correspondiera o no, solo quería que fuera un poco más feliz. Eso era todo. Tal vez fue el tiempo que pasamos juntos, o tal vez mi presencia llenó el vacío en su corazón. En nuestro último año, la noche de graduación conseguí una buena oferta de trabajo. Él trajo bebidas para celebrar y ambos nos emborrachamos. A la mañana siguiente desperté en la cama de su departamento. Ese día me dijo, sé mi novia, Cherry. Pensé que sería el comienzo de mi felicidad. Que la persona que me gustaba al fin sentía lo mismo. Durante los siguientes 3 años, traté de ser la novia perfecta. Nunca le pregunté quién es mejor, yo o tu exnovia, porque una vez, durante una discusión, mencioné el nombre de Mika y él se fue, ignorándome por una semana. Su nombre se volvió tabú. Aprendí a cocinar porque él tenía problemas estomacales y no podía comer comida para llevar. Me levantaba 1 hora antes para prepararle el almuerzo. 3 años después, en el festival de primavera, lo llevé a casa. Mi madre insinuó el tema del matrimonio y él sonrió, asintió, pero enseguida salió a fumar y desapareció. Mi madre me jaló de la manga, preguntando qué pasaba, pero yo solo moví la cabeza, sintiendo una punzada de amargura. No esperaba que 2 horas después regresara con rosas y un anillo, pidiéndome matrimonio frente a toda mi familia y parientes. Pensé que caminaríamos juntos así, que nos casaríamos, tendríamos hijos y envejeceríamos juntos. Pero no esperaba que, al día siguiente de recibir nuestro certificado de matrimonio, Mika reapareciera en nuestras vidas. Casarme con Ernest no fue el final feliz de la historia, sino el inicio de todos los enredos melodramáticos. El día después de obtener nuestro certificado de matrimonio fue el 50º aniversario de nuestra preparatoria. Ernest y yo habíamos sido los mejores estudiantes de nuestros respectivos años, así que recibimos invitaciones para asistir. La celebración era animada. En el auditorio, Ernest y yo conversábamos con viejos compañeros y profesores. Media hora antes de que comenzara la ceremonia, se escuchó un alboroto entre la multitud cercana. Alguien se había desmayado. Ernest y yo corrimos a ayudar, pero cuando vio a la persona que había caído, su rostro se puso pálido. Era Mika. Nunca imaginé que, después de tantos años, me encontraría con la exnovia de Ernest de esa manera, y además junto a él. Mika yacía en el suelo, pálida, mientras los profesores y exalumnos entraban en pánico. Alguien pedía una ambulancia, otro sugería hacerle reanimación. Tiene el azúcar baja, dijo Ernest de repente. Bajo todas las miradas, se acercó y levantó a Mika en brazos. Le pasaba esto también cuando estaba en la escuela. La llevaré a la enfermería, dijo antes de marcharse con ella en brazos. De pronto sentí como si mis pies pesaran 1 tonelada, incapaces de moverse. No fue hasta que alguien me dio una palmadita en el hombro que reaccioné. ¿No vas a seguirlos?, preguntó mi antigua compañera de escritorio en voz baja. ¿No están casados ustedes dos? Ellos tenían algo en el pasado, ¿no? No creas que por estar casada todo está bien. A los hombres hay que vigilarlos. Asentí con rigidez y, finalmente, levanté los pies para dirigirme a la enfermería. Cuando me acerqué a la puerta, escuché la voz de Ernest desde adentro. ¿Por qué fingiste desmayarte? Me detuve en seco. Hubo un silencio momentáneo. Nada. Me voy. Yerny, la voz de Mika, entre lágrimas, vino acompañada del sonido de pasos apresurados y roces de ropa. No fue mi intención. Cuando te vi, no pude controlarme. De verdad me sentí mareada en ese momento. Lo siento de verdad. No hagas esto,
dijo Ernest. Suéltame. Sé que no importa cuándo, si me desmayo, tú siempre vendrás a ayudarme. Ernie, en tu corazón, Mika, terminamos hace mucho tiempo. Hubo un silencio largo. Sí, sí. Todo es culpa mía. Pero, de pronto comenzó a llorar. Nunca quise herirte en ese entonces. Ernie, ese año el negocio de mi papá fracasó y debía mucho dinero. Ese verano no fui al extranjero por intercambio, fui a esconderme. Pero los acreedores no podían encontrar a mi padre, así que vinieron por mí. Tampoco podía quedarme en el país. Esas personas amenazaron con secuestrar a todos los que me rodeaban por rescate. Tenía miedo de involucrarte, así que mentí, diciendo que me había enamorado de otro. ¿Qué dijiste?, preguntó él, con voz tensa. Ernie, tenías un futuro brillante por delante, no podía arrastrarte conmigo. Lo siento por haberte lastimado. Todos estos años, mi familia y yo hemos estado escondiéndonos. Me casé 2 veces con extranjeros por dinero. Me maltrataron, me golpearon, pero solo quería pagar las deudas. No esperaba nada. Solo quería pagar y volver a verte de lejos, verte bien. Pero cuando te vi hoy, me di cuenta de cuánto te extrañaba. No pude controlarme. En ese momento, la taza que tenía en la mano se me cayó al suelo con un ruido seco. El silencio llenó el lugar. Luego la puerta se abrió de repente. Ernest y yo cruzamos miradas. Ya no tenía la expresión calmada que solía conocerle, parecía el mismo hombre confundido y dolido que había visto aquella noche en la universidad, cuando lo ayudé a volver a su dormitorio borracho. Mika salió detrás de él y, al verme, pareció sorprendida. Los 3 nos quedamos en silencio, igual que aquella vez que los 3 subimos juntos al estrado a recibir nuestros premios. Mika a su izquierda, yo a su derecha. Pasó un largo momento antes de que Ernest rompiera el silencio. Retiró su brazo izquierdo del agarre de Mika, dio un paso al frente, me tomó la mano y me presentó. No te he presentado todavía. Ella es mi esposa, Cherry. De camino a casa después del evento, ninguno de los 2 habló primero. En el fondo, esperaba que él se adelantara a dar una explicación, pero permaneció callado. Hasta que a la mañana siguiente, de repente, me dijo que había informado a su familia sobre nuestro matrimonio y quería que lo acompañara a su casa para conocer a sus padres. No sabía si eso era un intento de tranquilizarme. Llevábamos 3 años saliendo, y aunque vivíamos en la misma ciudad, nunca me había llevado a conocer a su familia. Incluso cuando nos casamos, fue directamente después de regresar de mi casa, y fuimos juntos a la oficina civil. Así que fui con él. Había muchos parientes reunidos en su casa. Su madre recibía las felicitaciones con una sonrisa forzada, pero claramente no se veía feliz. Después de la cena, me llamó a una habitación aparte. Para serte honesta, nunca apoyamos mucho que Ernie saliera contigo. Hemos sabido algunas cosas de tu familia por él, 3 hermanas, 2 con solo secundaria, un padre contratista y una madre que no trabaja. No es que los menospreciemos, su familia no es pobre, pero desde el abuelo de Ernest, todos hemos sido universitarios. A veces, las familias compatibles son importantes. Al menos los valores deben coincidir. Como su anterior novia, no interferimos. Tosió suavemente y suspiró. Pero ahora que están casados, no hay nada más que decir. Solo cuida bien de tu familia de ahora en adelante. De camino a casa esa noche, Ernest me preguntó, ¿mi mamá te dijo algo? Negué con la cabeza. Guardó silencio unos segundos y luego me acarició la cabeza. No te preocupes por lo que dice. Está acostumbrada a ser líder, y sus palabras pueden sonar duras. No las tomes en serio. Es nuestra vida, la vivimos nosotros. Tal vez porque Ernest rara vez me decía palabras dulces, creí en esas y las recordé por mucho, mucho tiempo. Pasó un tiempo después de eso. Un día, Ernest salió apurado al trabajo y olvidó llevarse su almuerzo. No estaba muy ocupada ese día, así que aproveché la mañana para llevárselo personalmente. Cuando llegué a su bufete de abogados, vi a Mika. Ya no lucía tan frágil como aquel día en la enfermería, vestía un blazer amarillo brillante, se veía radiante,
profesional y hermosa. Al verme, sus ojos no mostraron sorpresa. En cambio, se acercó con una sonrisa mientras sostenía una lonchera. «Eres una gran cocinera», dijo. «Los wontons que preparaste estaban deliciosos». Se encogió de hombros. «Viví muchos años en el extranjero. No sé cocinar. Envidio a las personas como tú, con ese talento». Al verla sonreír, de repente me di cuenta de que Mika, tan racional como siempre, seguía siendo la mejor estudiante de la escuela secundaria, igual que cuando me advirtió en el estrado. Pocos que son primeros en primer año logran mantenerse hasta el último. Ella podía derrotar a un oponente con una sola frase. Pero no se conformaba solo con eso. Hay un dicho famoso, ¿verdad?, añadió sonriendo. El camino al corazón de un hombre pasa por su estómago. Esa noche tuve una gran pelea con Ernest. Le pregunté por qué Mika estaba en su bufete y por qué le había dado los wontons que yo preparé para él. «Ernest, ¿qué piensas de mí exactamente?», grité con todas mis fuerzas. ¿Qué era yo para él? Fue él quien quiso que fuera su novia. Él quien me propuso matrimonio. Y también quien, sin dudarlo, levantó en brazos a su exnovia frente a mí, la llevó a su trabajo y le dio los wontons que yo había cocinado a las 5:30 de la mañana. Él fue quien dijo: «Es nuestra vida, la vivimos nosotros». Esa noche descargué toda mi frustración, pero él solo fumaba en silencio. Después de 3 cigarrillos, se sentó a mi lado. En ese entonces, ella terminó conmigo a propósito para protegerme. No la pasó bien en el extranjero. Ahora que ha regresado, no puede encontrar trabajo. La malinterpreté por muchos años. Solo quiero ayudarla ahora. Allá, arruinó su estómago y ese día en la oficina tenía dolor y sudaba. Dijo que quería wontons, y como tú me trajiste ese día, le di algunos. Me tomó la mano. «Cherry, estoy muy confundido. Nunca imaginé que rompió conmigo por esos motivos. Nunca pensé que haya pasado por tanto en estos años. Todos estos años ha sido mi mayor arrepentimiento. Admito que no la he superado. Pero ahora solo quiero compensarla lo más que pueda. Cherry, lo siento. Dame algo de tiempo para aclarar las cosas y trazar una línea definitiva con ella. No volveré a tener nada más con Mika. Todo quedó en el pasado». Apoyó su frente en la mía, hablando en voz baja. «Es nuestra vida, ¿verdad?» Sí, era nuestra vida. ¿Pero por qué seguía metiendo a una tercera persona en ella? Después de aquella noche, todo pareció volver a la normalidad. Ernest incluso comenzó a llegar a casa más puntual que de costumbre. Una noche, 2 meses después, regresé de un viaje de negocios y noté que faltaba una botella de jugo que había dejado en el refrigerador. Era de una marca exclusiva, edición limitada, difícil de conseguir y me encantaba. Esa botella la había guardado para beberla en nuestro aniversario de bodas. Ernest nunca bebía mis jugos, solo tomaba café y agua. Tal vez fue intuición femenina, pero caminé hasta la mesa del comedor y tomé su taza. Había una tenue marca de lápiz labial en el borde. En ese momento, Ernest regresó. No me volví. ¿La trajiste a casa? Sus movimientos se detuvieron. No solo la trajiste, sino que la dejaste beber mi jugo y usar tu taza. Guardó silencio un momento y luego dijo: «Ese día salimos a hablar de un proyecto». De regreso, le bajó el azúcar. Como estábamos cerca de casa, la subí a descansar. Solo había esa botella en el refrigerador. No le gusta beber directamente de botellas de plástico, así que tomó una taza mientras yo me lavaba las manos. Y no sabía que era mi taza, me reí con amargura. Solo había 2 tazas en la mesa y una pila de desechables. Es tan princesa que no puede usar una botella o un vaso de papel. Allá afuera tampoco tomaba agua, o solo bebe de las tazas de los esposos ajenos. «Cherry», dijo con voz profunda, «no hables así». ¿Así como, dura? Dijiste que soy dura, respondí. Discutimos de nuevo esa noche. Nunca había sido de las que se rebajaban, excepto con él. Lo admiraba, lo ponía en un pedestal y me convertí en una tonta dispuesta a humillarse. Fui al bufete a buscar a Mika. En la escalera la encontré, de brazos cruzados y cejas arqueadas,
mirándome con soberbia. Sí, me lo bebí. Lo hice a propósito. Pero, ¿acaso no me lo permitió? Estás destruyendo un matrimonio, le dije. Ella soltó una risa fría. Batata, ¿no sabes cómo empezó tu matrimonio? Cuando él y yo salíamos, ya lo deseabas en secreto. Después de que terminamos, aprovechaste su tristeza y te le pegaste durante años hasta que finalmente aceptó casarse contigo. ¿De verdad eres feliz en una relación así? ¿Aferrada a alguien cuyo corazón pertenece a otra persona, eso te parece dulce? Piensa en ello. Has estado con él 7 años. Yo solo estuve 2. Pero cuando me ve, sigue tratándome igual que hace 7 años. Y yo siento lo mismo. Dio un paso hacia mí. Lo amo. Siempre lo he amado. Reprimí el impulso de abofetearla. ¿Cómo puedes justificar ser la tercera en discordia? ¿No tienes vergüenza? Sonrió levemente. ¿No sabes quién es la verdadera tercera aquí? Se acercó y susurró en mi oído. Si hablamos de quién fue primero, fui yo. ¿Y en su corazón? Nunca me fui, ¿no lo sabes? ¿Quieres apostar? La miré a los ojos y, de repente, ella se dio una bofetada a sí misma. Su mejilla derecha se hinchó de inmediato, pero sonrió. Adivina, ¿a quién crees que le creerá él, a ti o a mí? Esa noche, Ernest llegó 1 hora tarde. Le dije a Mika que se fuera temprano y que se tomara unos días libres del bufete, dijo con calma al verme. La próxima vez, no seas tan impulsiva. Lo miré en silencio. Resultó que nunca tuve oportunidad de defenderme, ya había decidido que yo era la culpable antes de escucharme. Te dije que no la golpeé. Ella se pegó sola en ¿me crees? No dijo nada, pero su silencio lo dijo todo. Me reí con incredulidad. Cherry, dijo, tomándome la mano, no hagas esto otra vez. No vuelvas a buscarla. Solté su mano y sonreí con sarcasmo. ¿Por qué no puedo buscarla? ¿Tienes miedo de que vuelva a pegarle? ¿Te importa tanto que no soporte que le pase nada? Pero, ¿no es justo que sufra un poco por destruir mi familia? Cherry. Que Ernest, y grité con todas mis fuerzas. Se quedó quieto, atónito. Divorcémonos. Cuando mis pensamientos volvieron al presente, la nieve volvía a caer. El día en que pedí el divorcio, él me miró con expresión dolida y me preguntó por qué. Pero, ¿realmente hacía falta un porqué? Cuando decidió creer a Mika por encima de mí, cuando dudó entre las dos, todo debió haber terminado. Estaba cansada. Ya no era la chica que reprimía sus emociones para hacerlo feliz. También quería ser amada. Quería que el amor fuera recíproco, que alguien se preocupara por mí, que creyera en mí sin condiciones. Que me amara. Él fue quien me pidió ser su novia, quien me pidió casarme, pero nunca me dijo te amo. Me llamaba Cherry, o en tono de broma Batata, pero nunca me dijo esposa. Estaba realmente agotada. Ya no podía amarlo más. Al mirar atrás, las huellas que dejamos estaban cubiertas por la nieve fresca. Todo estaba en silencio, como si se despidiera. Puro, como un nuevo comienzo. 2 semanas después del divorcio, volví a ver a Ernest. Ese día estaba en el trabajo cuando sonó mi teléfono. Era del hospital. Decían que la señora Chen había tenido un accidente frente a mi casa. ¿Es usted su nuera? El teléfono de la señora no tiene saldo y no trae dinero en efectivo. Necesita varios exámenes. Por favor, venga. Resultó que la señora Chen aún no sabía de nuestro divorcio. Tenía las llaves de su casa y había ido a dejarme un poco de carne guisada. Se asustó con el perro del vecino apenas bajó del ascensor, cayó por las escaleras y la llevaron al hospital. Llamé a Ernest, pero no respondió, así que fui y la acompañé durante todos los exámenes. Los resultados mostraron una fractura, y debía quedarse hospitalizada unos días. Justo cuando terminé el papeleo, Ernest llegó, ligeramente agitado. ¿Está todo bien?, preguntó. Estoy bien, respondió ella, negando con la cabeza. Cherry se encargó de todo. Suspiró. Realmente estoy envejeciendo. Asustarme con un perro y caer así.
Como Cherry no ha venido los fines de semana últimamente, pensé que estaban muy ocupados. Así que la señora de la casa preparó carne guisada y quise traerle un poco. Luego se giró hacia mí. ¿Por qué no has venido a visitarnos? Me quedé inmóvil. Era cierto, durante año y medio los había visitado todos los fines de semana. Los sábados iba a ver a mi madre, los domingos a los padres de Ernest. Si él no tenía tiempo, iba sola. Llevaba bontons y empanadillas caseras, y pasaba tiempo jugando ajedrez y conversando con ellos. En la universidad había estado en el club de Go, y al señor Chen le encantaba jugar conmigo. Mi trabajo era en planificación de marketing, y la señora Chen había sido ejecutiva, así que hablábamos de noticias y temas de negocios. No quería que Ernest quedara atrapado entre su familia y yo, así que, aunque él decía que no hacía falta, me esforcé en mantener una buena relación con sus padres. Sabía que las personas mayores podían sentirse solas. Paradójicamente, incluso quienes al principio no me aceptaban terminaron apreciándome. Aunque nunca logré calentar el corazón del hombre que amaba. Últimamente hemos estado algo ocupados, intervino Ernest. Lo miré, y la señora Chen se apresuró a decir, bueno, ustedes concéntrense en su trabajo. Nosotros, ya jubilados, tenemos más tiempo libre. Vengan cuando puedan. Pero cuídense, no se agoten. Ernest, cuida mejor de ella. Cherry, estás más delgada. Deberías pensar en tener hijos pronto. No hay apuro, pero cuanto antes, mejor para recuperarte. Cuando llegue el momento, te buscaré un buen centro posparto. No sabía qué responder. Entendido, mamá, lo consideraremos, dijo Ernest. Al salir de la habitación, encontramos a Mika en la puerta. No me sorprendió porque no había respondido mis llamadas, estaba con ella. ¿Está bien la tía?, preguntó Mika. Ernest asintió. Entonces entraré a verla. Pero Ernest la detuvo. Será mejor otro día. Mi madre está cansada. Mika se sobresaltó un poco, pero enseguida sonrió. Tienes razón, necesita descansar. Luego se giró hacia mí, fingiendo amabilidad. Gracias por tu ayuda hoy, Xiaolu. Saqué una carpeta de mi bolso y se la entregué a Ernest. Aquí están todos los recibos. Las radiografías están en la habitación. Además, hice una pausa. Ya es hora de que les digas lo del divorcio. Ernest tomó los papeles. Gracias por hoy, dijo. Estaba ayudándola a buscar trabajo. Por eso estábamos juntos. Cuando recibí la llamada, vine con ella. El rostro de Mika se ensombreció. Me di la vuelta para irme, pero Ernest me sujetó del brazo. Está nevando y es difícil conseguir taxi. Te llevo de regreso al trabajo. No hace falta, respondí. La última vez que nevó, te resfriaste y tuviste fiebre, dijo. Lo miré, sin entender qué intentaba. En ese momento, Mika soltó un pequeño quejido. Ambos volteamos. Mika se apoyaba débilmente contra la pared, deslizándose hacia el suelo. Ernest corrió hacia ella. ¿Qué pasa? Me siento mareada. ¿Tienes algo de azúcar?, murmuró con voz temblorosa. No te preocupes, llamaré a un médico. Mika se aferró al hombro de Ernest, y sus ojos se cruzaron con los míos con la misma mirada que aquel día. Parecía decirme, ¿ves? Pase lo que pase, él siempre me elegirá a mí. Pero ya no me importaba. Me di la vuelta y salí del hospital. Apenas llegué a la terminal de autobuses, vi a mi hermana. Estaba entre la multitud, con su largo cabello rizado cubierto de copos de nieve. Llevaba un maquillaje más elaborado que el mío, pero su rostro mostraba un cansancio que no podía ocultar. Hermana, no me queda nada, fueron sus primeras palabras. Tengo 2 hermanas menores. Griselda, la del medio, trabajó un tiempo en una fábrica, luego se casó y se quedó en casa. Pero Bárbara, la más joven, siempre fue rebelde. No le gustaba estudiar y soñaba con tener su propio negocio. Terminó la secundaria y se inscribió en una escuela técnica, pero abandonó antes de graduarse para irse al sur con su novio, Kyle. Empezaron como meseros en un restaurante,
ganaron experiencia y, con el tiempo, abrieron un pequeño local de comida. Bárbara se encargaba del día a día y Cail de las finanzas. El año pasado ambos regresaron en las vacaciones, alardeando de su negocio exitoso y de que su ingreso anual superaba mi salario. Este año el negocio creció y contrataron una nueva contadora. Cail se involucró con ella, manipuló las cuentas y la echó. Bárbara se derrumbó en mis brazos, llorando. Hermana, nunca dudé de él. ¿Cómo pudo hacerme esto solo porque no entendía las cuentas? La abracé, acariciándole la espalda. Está bien, puedes quedarte conmigo por ahora. No quiero quedarme contigo, respondió secándose las lágrimas. Es incómodo con tu esposo ahí. No quiero molestarlos. Le acaricié el cabello. No pasa nada. Ya no vivo con él. También tengo algo que contarte. Desgraciados, todos son unos desgraciados, gritó esa noche mientras lloraba en la cama de la habitación alquilada. La abracé suavemente. No. No puedo dejar que esos infelices se salgan con la suya. De pronto se soltó de mis brazos, saltó de la cama y corrió a la cocina. ¿Qué haces?, pregunté alarmada. Busco un cuchillo, dijo, con las manos temblorosas al sostenerlo. Voy a matar a Cail. A esos malditos. Bárbara. Le quité el cuchillo de las manos. Contrólate, ¿vas a arruinar tu vida por un tipo así? Me miró sin entender, y luego cayó al suelo, llorando. No lo soporto, hermana, no lo soporto. ¿Por qué nuestras vidas siempre tienen que ser tan difíciles? Bárbara, dije con calma, la vida no se trata de ser fácil o difícil. Todo lo que tengo ahora, bueno o malo, es resultado de mis propias decisiones. Nunca he creído en el destino. La vida está en nuestras manos. Me arrodillé frente a ella y la abracé. Te diste cuenta a tiempo de que era un desgraciado y lo dejaste. Eso no es malo. Siempre se puede ganar más dinero, y cada tropiezo es una lección aprendida. Tendrás muchas oportunidades para ganar dinero en el futuro. No estamos solas. Me tienes a mí. Yo te tengo a ti. Y tenemos a mamá y a nuestra otra hermana. Levantó la cabeza y rompió en llanto. Aquella noche lloró mucho, pero a la mañana siguiente, a pesar de los ojos hinchados, se maquilló y sonrió. Hermana, tienes razón. Pase lo que pase, tengo que cuidarme. Asentí. ¿Cuánto dinero te queda? Suspiró. Logré recuperar 300.000 yuanes. El resto se lo llevaron esos dos infelices. Te daré algo de dinero para que empecemos un negocio aquí. Abrió los ojos sorprendida. ¿Qué? Al principio, tú trabajarás a tiempo completo y yo medio tiempo. Luego veremos cómo va. ¿Hablas en serio, hermana? Sí, respondí con una sonrisa. Empezaremos de cero otra vez. Además, abrir mi propio local siempre ha sido mi sueño. Pero tengo una condición, al principio, yo manejaré las cuentas, pero tú también debes aprender. No puedes quedarte sin hacer nada. Guardó silencio un momento y luego me abrazó con fuerza. Gracias, hermana. Después de hablarlo, decidimos abrir un local de brochetas. Elegimos el sitio, pagamos el alquiler, tramitamos las licencias, decoramos el lugar y, tras todo el proceso, por fin estábamos listas para abrir. Pero el primer día estuvo algo tranquilo. Es normal, dijo mi hermana. Mientras la comida sea buena y el servicio excelente, los clientes volverán. Esa noche, mientras contábamos la ganancia del primer día en la caja registradora, un hombre entró. Disculpe, ¿venden brochetas aquí?, preguntó. Levanté la vista y vi a un hombre bastante guapo con una chaqueta deportiva y una mochila negra para laptop. Parecía un estudiante universitario. Sí, respondió enseguida mi hermana, y fue a atenderlo. Después de ordenar, se sentó y abrió su laptop sobre la mesa. Hermana, susurró mi hermana, ¿cree que esto es una cafetería? No importa, sonreí. La mesa está libre de todos modos. Con él como único cliente, seguimos contando el dinero y discutiendo estrategias para el negocio. De pronto, una voz masculina agradable interrumpió.
¿Han pensado en un modelo en línea? Lo miramos sorprendidas. Sonrió con disculpa. Perdón, no quise entrometerme, pero está muy tranquilo aquí. Soy programador y acabo de desarrollar una aplicación de comida. Si les interesa, puedo crearles un pequeño programa promocional. Me acerqué. ¿Cómo se llama, señor? Se levantó y me dio la mano. Richard. Mi hermana se acercó. ¿Cuántos años tienes? ¿Eres estudiante? 28. ¡Guau!, exclamó ella. Pareces más joven. Pensé un momento y le pregunté, ¿por qué te interesa ayudarnos a crear una app cuando hay tantos locales en esta calle? Reflexionó un segundo. Supongo que es el destino. Entré por casualidad, y sus brochetas están deliciosas. Además, cobraré una pequeña tarifa. Nos mostró su currículum, y descubrimos que trabajaba en una reconocida empresa local de Internet. Al final del documento figuraban varios premios que ni siquiera entendíamos. Esa noche, los tres, en un local de menos de 20 metros cuadrados, nos reunimos alrededor de la laptop de Richard y hablamos hasta muy tarde. Mucho tiempo después supe que esa noche era el día más oscuro en los 28 años de vida de Richard. La siguiente vez que vi a Ernest fue al día después de la inauguración. Después del trabajo, fui al local de brochetas y lo encontré sentado adentro. Dice que tiene algo que decirte, murmuró mi hermana al verme. Intenté echarlo, pero no se movió. Me acerqué y me senté frente a él. ¿Cómo has estado?, preguntó. No mal. Bastante ocupada. El aire se volvió pesado por un momento. Entonces él dijo de repente, no estaré con Mika. Dejé todo claro con ella. Me quedé sorprendida. Eso ya no me importa, respondí con una sonrisa. Él negó con la cabeza. Cherry, ¿has estado evitando mis llamadas? ¿Podemos hablar a solas un momento? Negué. Estamos divorciados. No hay necesidad. Estos días he pensado mucho desde que Mika volvió. Fue mi culpa, mi error por no poner límites, dijo despacio. Pero ahora yo, el sonido de la puerta interrumpió sus palabras. Ah, muero de hambre, dijo Richard entrando con su laptop a la espalda. Cuando me vio, me saludó con una sonrisa. Hola, Cherry, saliste temprano del trabajo hoy. Caminó hacia mí, sorprendiéndose al ver a Ernest. ¿Tienes compañía? Negué. No, solo me encontré con un viejo conocido. Continuemos con la revisión. El rostro de Ernest se ensombreció. Me levanté y me senté con Richard en otra mesa para seguir hablando del programa. Richard era gracioso. Después de un rato, no podía parar de reírme. ¿Puedes dejar de hacerme reír? No aguanto más, le dije. Deberías agradecerme, respondió riendo. A otros les cobran por escuchar mi comedia. No pareces programador. ¿Por qué? Porque eres guapo, no calvo y no usas camisas a cuadros. Estás discriminando, Cherry. No pude dejar de reír. Cuando volteé la cabeza, me di cuenta de que Ernest se había ido sin que lo notara. Pensé que no volvería, pero desde ese día comenzó a venir al local todos los días para esperarme después del trabajo. Ernest, ya te dije que no hay nada que hablar, y estoy ocupada. Está bien. Esperaré, respondió. Hasta que tengas tiempo. En mi cumpleaños, el local recibió un paquete, una caja de mi jugo favorito. 20 botellas en total. Este jugo es dificilísimo de conseguir, exclamó la cocinera. A mi hija le encanta, pero nunca podemos comprarlo. Nunca lo he visto en cajas completas. ¿El remitente las habrá comprado una por una? Más tarde, comenzó a traerme comida. Si comes brochetas todas las noches, tu estómago no lo aguantará, me escribió. Los wontons los hice yo mismo, siguiendo tu receta. No son tan buenos como los tuyos. En la bolsa había una nota que decía, no trabajes demasiado. Todo se sentía al revés. ¿Qué le pasa?, preguntó mi hermana, apoyando la barbilla en la mano. ¿Le dio un brote de doble personalidad, o rompió con su inolvidable primer amor y ahora quiere volver contigo? Negué,
dándole la comida al personal de cocina. No pasa nada. Solo no está acostumbrado a esto. Se le pasará. Pero, inesperadamente, algo ocurrió pocos días después. Eran las 9 de la noche, no había clientes y Richard trabajaba horas extra en su laptop. Solo estábamos mi hermana, una cocinera y yo. De pronto, un hombre irrumpió gritando, «Bárbara, maldita sea». Era Kyle. Devuélveme los 300,000. ¿De qué hablas? Ese dinero es mío, respondió mi hermana, pálida. Kyle, no tienes vergüenza. Ese dinero era mío, tú lo robaste cuando te fuiste. Kyle gritó, levantando una silla y estrellándola contra el piso. Tú y esa mujer no sirven para nada. Ella se llevó mi dinero y se fue con otro, y tú eres igual. No, eres diferente, tú aún tienes los 300,000. Dámelos. Tengo que pagar deudas. Es nuestra deuda. Diciendo eso, se abalanzó hacia ella. Me interpuse, haciendo señas a la cocinera para que llamara a la policía. Kyle, lárgate. Pero fue inútil. La diferencia de fuerza era enorme. Al no poder alcanzar a Bárbara, levantó la silla contra mí. Dame el dinero, dame el dinero. No tuve tiempo de esquivar. Cubrí a mi hermana con el cuerpo, y justo en ese instante, una figura alta nos protegió, recibiendo el golpe. Richard, grité. Él intentó incorporarse, sujetándose el brazo. Ya llamé a la policía, dijo con voz firme. Si te vas ahora, aún puedes librarte. En la distancia se escucharon las sirenas. Kyle maldijo y salió corriendo. Volveré, Bárbara. El local era un caos. Richard nos ayudó a levantarnos. Al arremangarse, se vio un gran moretón morado. Me apresuré a sacar el botiquín y atenderlo. No te preocupes por mí, dijo tomándome la mano. Tu brazo está rasguñado. Déjame curarte primero. Tomó un hisopo, lo empapó en yodo y lo aplicó con cuidado en mi herida. Al girar la cabeza, vi el auto de Ernest estacionarse frente al local. Se bajó del coche, y nuestras miradas se cruzaron a través del vidrio. Entró de inmediato. ¿Quién te lastimó?, preguntó al ver la herida. Sus ojos se oscurecieron. No es nada, respondí. No es asunto tuyo. Cierra, que ya vamos a acabar. Cherry, Ernest, cerré los ojos. Estoy muy cansada. Por favor, vete. Cuando los abrí otra vez, ya se había marchado. ¿Era tu exmarido?, preguntó Richard. Asentí. Sí. Rió con suavidad. Con razón. Cada vez que nos vemos, parece que quiere matarme con la mirada. Durante los días siguientes, mi hermana estaba muy inquieta. Un día llegó pálida y temblando. Hermana, la arruiné, dijo. Me tendió su teléfono. El video era borroso, pero se distinguía a alguien golpeando a otra persona. El que recibía los golpes era Kyle. Y quien lo golpeaba era Ernest. ¿Cómo podía haber hecho algo así? ¿Y cómo se enteró? Fui yo, confesó Bárbara, mordiéndose el labio. No contestabas el teléfono y él vino a buscarme. Le conté sin pensar. ¿Y ahora qué? Kyle envió el video diciendo que Ernest tiene que darle los 300,000 o lo publicará y arruinará su carrera de abogado. Negué con la cabeza. Ernest no actuaría tan impulsivamente. No le respondas todavía. Iré a hablar con él. Fui a su bufete con el video en el celular. ¿Golpeaste a Kyle?, le pregunté. Sí, admitió. Aún tenía marcas en el rostro. Sabes cómo protegerte, ¿verdad? Hizo una pausa y me preguntó, Cherry, ¿te preocupas por mí? Solo, no quiero deberte nada. Sonrió. Si eso significa que hablarás más conmigo, entonces ojalá me debas para siempre y nunca lo pagues. Todo esto lo comenzó él. No te preocupes, tengo un plan. Es un ignorante de la ley, pero yo no. Este video puede usarse en su contra con cargos de extorsión. Lo miré unos segundos. Sí, siempre fue un excelente abogado, meticuloso.
Probablemente todo esto lo había planeado así desde el inicio, no solo golpear a Kyle, sino también asegurarse de enviarlo a prisión. Un hombre así podía notar lo mala actriz que era Mika cada vez que fingía desmayarse. Claro, solo el amor puede cegar a alguien. Ernest, no tenías que hacer todo esto por mí. Negó con la cabeza. Aparte de ti, nadie lo vale. Después de eso, Kyle desapareció y nunca volvió ni envió más amenazas a mi hermana. La noche que Ernest fue al local, mi hermana dejó que la cocinera se fuera temprano y se llevó a Richard con ella, dejándonos solos. ¿Cómo va el negocio?, preguntó Ernest, sentado frente a mí. No tan bien, como ves. Después de las 8 casi nunca hay clientes. De ahora en adelante, vendré a buscarte cada noche, dijo de pronto. Lo miré sorprendida. A las 10 ya es tarde. Aunque la zona es segura, es mejor si te acompaño. Miré su teléfono sobre la mesa. Parpadeaba sin cesar. ¿No vas a contestar?, pregunté. Negó, apagándolo. Pero justo entonces, la puerta del local se abrió y Mika entró corriendo. No sabía cuánto tiempo había estado esperando afuera. «¿Y Ernest, por qué no contestas mis llamadas?», preguntó, con los ojos rojos. Él respondió con calma, «Ya hablamos de eso». «¿De qué hablas?», gritó ella. «El amor se puede hablar, nuestros sentimientos de tantos años se pueden resolver así, todo este tiempo ella fue solo un reemplazo para llenar tu vacío, te engañas a ti mismo». Luego me miró con rabia. «¿De verdad crees que te ama, que se arrepiente de haberse divorciado? Lo que siente es lástima. Te aferraste a él tantos años que lo conmoviste, eso es todo, eso es amor, Cherry. Piénsalo, ¿es amor? Después de todos estos años, sigue preocupándose por mí, protegiéndome. Eso es amor. Y tú solo, Paf». Le di una bofetada. «Te lo dije antes, no te pegué la vez pasada, y no lo admitiré. Si te pego, será de frente». Tú, levantó la mano para devolver el golpe. «Basta». Ernest le sujetó la muñeca. «Ya es suficiente». Al final, Mika se fue llorando. Yo me sentí agotada de repente. «Tú también deberías irte», le dije a Ernest. «Quiero estar sola». No esperaba que Mika se vengara tan rápido. Tal vez perder algo justo después de recuperarlo vuelve loca a una persona. Días después, 2 personas publicaron en internet que habían encontrado cuerpos extraños en su comida para llevar de nuestro local y que se habían intoxicado gravemente. Aunque solo éramos un pequeño restaurante, el tema subió enseguida a lo más alto de las tendencias locales. Revisamos las cámaras según las horas mencionadas en las publicaciones e identificamos a los clientes de ese momento. Además de algunos habituales, estaban Mika y otra mujer. A esa mujer la conocía, era una excompañera de Mika en la preparatoria. «Hermana, ¿qué significa esto? ¿Deberíamos pedirle ayuda a Ernest?» «¿Es abogado?», «No», preguntó Bárbara. Negué. Mika no es tonta. Pudo haber contratado a cualquiera para hacerlo sin dejar rastro, pero eligió venir en persona. Es una declaración de guerra. Poco después, recibí un mensaje. «Sí, fui yo. Veamos de qué lado se pondrá Ernest». No fui a buscar a Ernest. En cambio, fui con Richard y mi hermana a ver a la excompañera de Mika. «No tiene sentido que hablen conmigo», dijo, abriendo apenas la puerta. «Su comida tiene problemas de higiene. Si no se disculpan y me compensan, no borraré las publicaciones». Desde adentro se oyó el llanto de un bebé. «Perdón, tengo que alimentar a mi hijo». Empezó a cerrar la puerta, pero por la rendija alcancé a ver una lata de fórmula sobre la mesa. «¿Estás amamantando?», le pregunté. Vaciló un segundo y respondió, «Doy pecho y fórmula». «Entonces no comerías brochetas de nuestro local». «¿Qué?». «Conozco esa marca de fórmula, mi sobrino la usa. Es para niños propensos a alergias. Si estás alimentando a tu bebé, serías muy cuidadosa con tu dieta. No comerías cosas muy saladas, picantes o condimentadas, porque cualquier ingrediente podría provocar una reacción en tu hijo». Su rostro se puso pálido. «Debes ser una buena madre», le dije suavemente.
Entiendo que a veces la gente tiene dificultades, pero no creo que quieras que tu hijo sepa algún día que ayudaste a arruinar el sueño de personas inocentes con una mentira. Finalmente, la mujer confesó que Mika le había pedido hacerlo. Lo siento, pero necesito el dinero, dijo en voz baja. Crío a mi hijo sola, no puedo trabajar, y de verdad lo necesito. Nos miramos entre los tres. Entonces Richard dio un paso al frente. Si quieres trabajar desde casa, en nuestro local tenemos un puesto para una promotora en línea. No hay horario fijo, solo cumplir tareas diarias. Puedes hacerlo cuando tengas tiempo. Regresamos juntos al local y encontramos a Ernest esperando en la puerta. Al verme, se acercó enseguida. Mi hermana y Richard se miraron y se retiraron discretamente. Ya me encargué de las publicaciones, dijo Ernest. No dejaré que Mika se salga con la suya. Lo interrumpí. Se sorprendió. ¿Qué? Ernest, sé por qué estás aquí. Sabes que esto tiene que ver con Mika y quieres que la perdone, ¿verdad? Negué. La excompañera aceptó publicar una aclaración. Nuestro perfil oficial también publicará los detalles del incidente. Mika no es una niña. Es una adulta, y los adultos deben asumir las consecuencias de sus actos. El daño del acoso en línea es terrible. Con unas pocas mentiras pueden destruir el trabajo y la vida de otros. Este local no es solo mío. También es de Bárbara y de Richard. Ya conoces al novio de Bárbara y sabes por lo que pasó. ¿Sabes que se levanta a las 4:30 cada mañana para trabajar aquí? ¿Sabes que Richard se queda hasta tarde programando? No dejaré que los caprichos de Mika destruyan todo lo que hemos construido. Hasta que ella se disculpe públicamente, como lo hizo su amiga, no borraremos nada ni la perdonaremos. Si quieres usar tus recursos de abogado para ayudarla, hazlo, pero nosotros no cederemos. Hubo un largo silencio. Ernest dio un paso adelante y habló en voz baja. No vine a pedirte que la perdones. Tiene que enfrentar las consecuencias. Lo observé un momento. Si eso piensas, gracias. Si no hay más, me iré. Me tomó de la mano de repente. ¿No puedo venir solo para preocuparme por ti? Solo quiero ayudarte a resolver esto cuanto antes. No necesito tu ayuda. Nosotros podemos con ello, respondí con calma. Cherry, Ernest, basta. Retiré mi mano. Pareces un hombre arrepentido después del divorcio. Lo soy. ¿Qué? Un hombre arrepentido después del divorcio. Lo miré largo rato y luego solté una risa entre lágrimas. ¿Qué dices? ¿Vas a decirme que después de divorciarte descubriste que no puedes vivir sin mí, que me amas, que soy tu amor verdadero? No pude contener la risa, las lágrimas me corrían por las mejillas. Es ridículo. Sí, respondió, mirándome con seriedad. Te amo. Me arrepiento de haberte dejado tan fácilmente. Pensé que así evitaría que sufrieras más, pero cuando te fuiste lo entendí, paf. Lo abofeteé. Ernest, de verdad eres un imbécil. Me limpié las lágrimas. No vuelvas a aparecer frente a mí. Esa noche se quedó afuera de mi edificio. Mi hermana estaba a mi lado, mirando por la ventana. Hermana, siendo justas, ayudó mucho con lo de las publicaciones. Y también con lo que pasó con Kyle. A medianoche, sonó mi teléfono. Era Griselda. Hermana, vuelve rápido. Mamá se puso muy mal. Es grave, ¿qué hago? ¿Qué hago? Lloraba desesperada. Mi hermana y yo nos vestimos apresuradamente y bajamos. Pero nuestra casa estaba a más de 150 kilómetros y a esa hora casi no había transporte. No podíamos conseguir un carro. No esperaba que Ernest aún estuviera abajo. ¿Qué pasó?, dijo, apagando su cigarrillo y acercándose. ¿Qué ocurre? Mamá siempre ha estado bien, pero de repente se desmayó. Griselda la encontró inconsciente en el baño mientras alimentaba al bebé. Yo las llevo. No se preocupen. En el auto, no podía dejar de temblar. Una mano cálida cubrió la mía. Todo estará bien, dijo Ernest sin apartar la vista de la carretera. Su mano era cálida. No tengas miedo.
Cuando llegamos al hospital del condado, Griselda estaba sentada en el pasillo con el bebé en brazos. Al vernos, se echó a llorar. El médico dijo que es algo agudo, no saben la causa, pero es muy peligroso. Si sobrevive esta noche, no tengas miedo, le dije, abrazándola aunque yo también lo tenía. Lleva a Joe a casa, nosotras nos quedamos. Afortunadamente, mamá sobrevivió esa noche. Necesitaba al menos una semana de hospitalización. No quería una enfermera, no le gustaba tener extraños alrededor, así que las 3 hermanas nos turnamos para cuidarla. Aunque le dije a Ernest que se fuera, nunca lo hizo. Ni mi madre ni mi hermana sabían del divorcio. Un día, la mujer de la cama de al lado le preguntó a mamá con curiosidad, ¿ese joven que ayuda tanto, es su hijo? Mamá sonrió con orgullo. Es mi yerno. Tomó mi mano y le dijo a la otra mujer, tengo 3 hijas. La mayor siempre ha sido la que menos problemas da. Siempre fue la mejor de su clase, consiguió un buen trabajo y un buen esposo. Sí, respondió la mujer, parece un buen muchacho, muy guapo y atento. Si no supiera, pensaría que es su hijo. Su hija tiene mucha suerte. Una semana después, cuando dieron de alta a mamá, insistió en volver a casa y no venir a vivir conmigo. Ustedes deben volver al trabajo, nos dijo. Estoy bien. No dejen que me retrase en su vida. Su hermana está aquí conmigo. Esa noche, cuando mamá se durmió, Griselda y yo nos sentamos en los escalones afuera de la casa. Hermana, menos mal que vinieron esa noche. No habría sabido qué hacer con Joe. ¿Volverá tu marido?, pregunté al fin. Ella dudó y negó con la cabeza. Hermana, solo nos usamos mutuamente. Su familia necesitaba dinero y papá quería un yerno. Sonrió con amargura. Siempre sentí que no aporté mucho a la familia. Tú eras buen estudiante, y nuestra hermana menor es independiente y decidida, pero yo siempre me sentí perdida. En la escuela no entendía nada, en la fábrica cometía errores. Sé que te opusiste a mi matrimonio y a lo de tener un yerno en casa, pero fue mi forma de contribuir. Luego papá tuvo un hijo. Papá siempre trabajó como contratista fuera. Hace 2 años se involucró con una mujer que cocinaba en la obra. Irónicamente, ella le dio un hijo en su vejez. Tener un hijo había sido su obsesión antes de que me casara con Ernest. Se divorció rápido de mamá y formó otra familia. Tal vez por eso mamá siempre quiso tanto a Ernest, porque su familia era culta y pensó que yo no sufriría discriminación por no darle un hijo. En cuanto al marido de Griselda, después de mudarse a nuestra casa y tener un niño, papá se lo llevó a trabajar. Apenas enviaba dinero y casi no regresaba. Sé que tiene otra mujer, dijo de pronto. ¿Y aún así no piensas divorciarte?, pregunté tras un largo silencio. No. Hay un hijo de por medio. Así es la vida. Sonrió. No todos los hombres son como Ernest. Aunque encontrara otro, sería igual. Y ahora me gusta estar en casa. No me canso y no tengo que aguantar a los obreros. No quiero esforzarme más. Viviré así. La luz de la luna era hermosa. Quizás podrías intentar vivir diferente, le dije. Demasiado cansado, murmuró. Saqué el teléfono para transferirle dinero, pero se negó. No lo necesito. Él me envía cada mes, y papá también le manda dinero a mamá por el acuerdo de divorcio. No nos falta. Tú y Ernest deberían ser felices. Es un buen hombre, el mejor que he visto. En ese momento, Ernest entró por la puerta. Al verlo, Griselda sonrió y se levantó de golpe. Mira, casi olvido algo importante. Corrió a mi antiguo cuarto y regresó con un sobre. Ernest, ¿sabes lo que encontré limpiando el cuarto de mi hermana? Él la miró desconcertado. Una carta de amor. Mi hermana te escribió una cuando estaba en primer año de secundaria. Era esa carta, la que escribí en mi ingenua juventud, admirándolo en secreto, pero nunca entregué. Ernest la tomó, y sus manos temblaron. También sé un secreto, dijo Griselda. Ella subía todos los días al 2º piso a buscar agua solo para cruzarse contigo, pero nunca me dijo si lo logró. ¿Llegaron a verse? Ernest,
sosteniendo la carta, temblaba entero. Sí, dijo en voz baja. Nos vimos varias veces. Griselda sonrió y me abrazó. Perdóname, lo hice a propósito. Quiero que te valore más. Hermana, tienes que ser feliz. Siempre feliz. La abracé, sintiendo los ojos arder. Ajá. De regreso, mi hermana dijo que estaba muy cansada y que quería quedarse en casa unos días antes de volver. Los tres se quedaron viéndonos mientras Ernest y yo subíamos a su auto. Déjame en la próxima terminal de autobuses, le pedí mientras conducía. Permaneció en silencio unos segundos. ¿Ya ni siquiera tengo derecho a llevarte? En ese momento, mi teléfono vibró, era un mensaje de mi hermana. Nuestra hermana del medio ya lo sabe. Lo sabe desde hace tiempo. Hizo todo eso para que ustedes se reconciliaran. Hermana, yo también llegué a odiarlo por haberte decepcionado, pero pensándolo bien, Ernest es mucho mejor que Kyle. ¿Existen personas perfectas? No lo sé. Pero decidas lo que decidas, te apoyaré. Por cierto, Mika se disculpó públicamente. Afuera empezó a caer una ligera llovizna. El aire en el auto se sentía denso, casi sólido. Tal vez por los nervios, tal vez por los recuerdos, me dolía la cabeza y todo el cuerpo. No sé cuánto tiempo llevábamos conduciendo cuando Ernest se detuvo al borde de la carretera. Lo miré, aturdida. Una mano tocó mi frente. Tenía el ceño fruncido, los ojos llenos de preocupación. Cherry, tienes fiebre. Y sí, tenía fiebre. Mi salud no había sido buena desde lo del local y el cuidado de mamá. Habían sido muchas noches sin dormir. En mi delirio, Ernest me llevó al hospital. Me sentía sin fuerzas, apenas consciente de que me cargaban, de que me recostaban, de que me trasladaban otra vez. Escuchaba voces alrededor y sentía la aguja de una inyección. ¿Es usted su familia?, preguntó la enfermera. Sí, soy su esposo, respondió él. Quise hablar, pero no me salía la voz. Cuando desperté, estaba de nuevo en la casa que alguna vez compartimos. Estaba acostada en nuestra antigua cama, y Ernest a mi lado. Quise llamarlo, pero no tenía fuerzas. Pasaron 2 días más antes de que la fiebre se diera un poco y pudiera pensar con claridad. Ernest seguía allí, acostado junto a mí. Cuando me moví, levantó la cabeza de inmediato. Tenía los ojos rojos. ¿Te duele algo?, preguntó, tocándome la frente y luego alcanzando un termómetro. Negué. Me ayudó a incorporarme y a beber agua. Llévame a casa, murmuré. Abrió una caja de medicina sin mirarme. Ernest. Aún no estás bien. Bárbara está en casa. No puedes quedarte sola. Me pasó una pastilla. Te cuidaré hasta que te recuperes. Descansa. El doctor dijo que necesitas hacerlo. Se giró para salir. ¿No has dormido en 3 noches?, pregunté. Se detuvo, pero no respondió. No mientas. Tienes los ojos inyectados y los párpados arrugados. Te conozco, solo te pasa cuando pasas noches sin dormir, dije con suavidad. Se quedó inmóvil. Un segundo después corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Sentí una humedad tibia en el cuello. Pasó mucho tiempo antes de que lo escuchara susurrar, cariño, por favor, vuelve conmigo, ¿sí? Guardé silencio unos segundos. Ernest, solo no estás acostumbrado a no tenerme cerca. No, dijo con desesperación, sujetándome el rostro y besándome con ansiedad. Te amo. Te amo de verdad. Lo empujé con esfuerzo. No hagas esto. Apoyó su frente en la mía. Lo siento, lo siento. Pero no sé qué hacer, Cherry. Acarició mi cabello una y otra vez, la voz llena de angustia. Nos amamos. Nos amamos, Cherry. Lo amé antes. Y tal vez aún lo amaba. Todos decían que era un buen hombre, que debíamos reconciliarnos. Si me hubiera dicho te amo entonces, habría sido feliz. Debería estarlo ahora. ¿Por qué, entonces, mi corazón dolía tanto, como si estuviera lleno de agujas?
tranquilo, pero insoportablemente doloroso. Y se sentía horrible. A la mañana siguiente, cuando desperté temprano, toqué mi frente y comprobé que la fiebre había desaparecido por completo. Revisé el teléfono y vi una llamada perdida de Richard. Lo devolví enseguida. Jefa, estoy de vacaciones y he estado en el local estos días, dijo su voz, con un tono preocupado. Quería hablar contigo sobre el nuevo plan, pero Bárbara no ha regresado y tú tampoco has aparecido. Tuve fiebre estos días, respondí. ¿Qué? ¿Fue grave? ¿Estás bien ahora? Ya estoy bien, sonreí. Pasaré hoy por el local para verlos. Al colgar y darme vuelta, vi a Ernest en la puerta del dormitorio, con un delantal puesto. Hubo un silencio. Hablé primero, ya me voy. Guardó silencio unos segundos, se acercó y me tocó la frente con suavidad. Me aparté ligeramente. Su mano quedó suspendida en el aire. Todavía es temprano. Descansa un poco más. Haré el desayuno. Cuando me levanté, Ernest estaba en la cocina. Sobre la mesa del comedor había una botella de mi jugo favorito, de esas difíciles de conseguir. Caminé hacia la ventana de la sala y observé el paisaje y a las personas abajo. Sentía emociones mezcladas, un nudo en el pecho. De pronto escuché un golpe fuerte desde la cocina. Me sobresalté y corrí. Ernest estaba ahí, con guantes, mirando con frustración una bandeja de comida quemada. Al oírme, se giró. Tenía la cara de alguien derrotado. Intenté hornearte unas batatas, dijo con voz resignada, pero me quedé quieta. No importa, respondí. Ya me iba. Cherry se quitó los guantes y me tomó la mano con urgencia. Recordé que hay un anciano vendiendo batatas asadas a la entrada del conjunto. Iré a comprarte unas. Por favor, espérame. No te vayas. Sonrió débilmente, con los ojos enrojecidos. ¿No es extraño? Todavía hay gente que vende batatas asadas, como cuando íbamos a la escuela. Ernest, vuelvo en 5 minutos. Solo 5. Salió rápidamente. Me quedé de pie junto a la ventana, mirando hacia abajo. Sabía que no volvería en 5 minutos. Porque allí estaba Mika, esperándolo. La vi tirarle del brazo, suplicante, y luego abalanzarse sobre él, fingiendo otro desmayo. Al principio él la apartó, pero luego entró en pánico y la cargó en brazos, sin notar que su teléfono caía al suelo. Lo vi alejarse con ella, con esa misma urgencia de siempre. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje antes de irme. Ernest, ¿ves? Lo sabía. Nunca podrás alejarla de ti. Aunque, como dices, quizás realmente te hayas enamorado de mí, igual no puedes apartarla. Cuando te dejé ir a comprar esas batatas, ya sabía cuál sería el resultado. Por eso nunca volveré contigo. Después de dejar la casa de Ernest, primero fui a mi hogar para organizar los documentos que había preparado para discutir con Richard. Cuando llegué al local de brochetas ya era de noche. Me detuve frente al ventanal, a través del vidrio, vi a Richard sentado junto a la ventana, apoyando la barbilla en una mano mientras miraba la pantalla de su laptop. Varias chicas que pasaban se detenían a tomarle fotos, curiosas. Toqué el vidrio y él alzó la vista, sorprendido. Al verme, su expresión cambió de sorpresa a alegría. Entré y me senté frente a él. Pensé que no vendrías, dijo sonriendo. ¿Por qué no habría de venir? Te lo prometí, ¿no? Saqué los papeles. ¿En qué trabajas? Escribiendo código, respondió. No me mientas. Te vi un buen rato desde afuera. Claramente estaba soñando despierto mirando videos de pandas comiendo bambú. Se rió de inmediato. Incliné la cabeza, curiosa. ¿Qué pasa? Nada, contestó con una sonrisa suave. Solo que, me siento feliz, de repente. No entendí que lo hacía tan feliz, pero las mejoras que Richard implementó en el mini programa fueron un éxito. El negocio del local floreció. Mi hermana se encargaba de la operación diaria. Aquella que antes se dormía apenas abría un libro ahora estudiaba arduamente para obtener una certificación en finanzas y así ayudar con el negocio.
A medida que las dos nos ocupábamos más, convencimos a Griselda y a mamá de mudarse a la ciudad con el pequeño Joe. Griselda comenzó a ayudar también en el local. Era detallista, así que se encargó de coordinar con los proveedores y controlar el inventario. Hermana, quiero divorciarme, me dijo un día después del trabajo. Le pregunté por qué, y respondió que ver cómo Bárbara y yo trabajábamos la motivaba a querer algo más de la vida. Vivir así no es imposible, pero tampoco tiene sentido. Poco después renuncié a mi trabajo corporativo y me dediqué por completo al negocio. Richard también dejó su empleo y juntos creamos un nuevo plan de marketing y rediseñamos el interior del local. Mis años de experiencia en marketing combinados con su talento digital y su creatividad fueron la combinación perfecta. El local se volvió un punto popular, lleno de gente y con influencers promocionándolo. En poco tiempo abrimos una segunda sucursal. Enfrentamos muchas dificultades, pero las superamos juntos. El día de la inauguración de la quinta sucursal, Richard y yo nos sentamos en el parque junto al río, bebiendo cerveza mientras mirábamos el agua oscura. Cuando entré a tu local por primera vez, estaba en el punto más bajo de mi vida, dijo con una sonrisa melancólica. Mi trabajo de 3 años fue robado por otra persona, quien luego recibió premios, ascensos y aumentos gracias a mi esfuerzo. Fui el niño prodigio toda mi vida, pero entrar al mundo laboral me mostró lo cruel que puede ser. La empresa no me protegió, todo por conveniencia, y mi jefe me dijo que debía soportarlo. Caminé por la orilla del río con mi laptop, pensando en todo lo que había sido mi futuro brillante, con 1000 pensamientos mezclados, buenos y malos. Y entonces llegué a tu local. Solo quería comer algo. No imaginé, levantó la mirada y rió con nostalgia. Que esa decisión cambiaría mi vida. Brindamos. Y sí, ese pequeño local cambió no solo la vida de Richard, sino también la mía, y la de muchos otros. Programador, ya tenemos 5 locales. No te sobrecargues. Cuida tu cabello, bromeé. No te preocupes, replicó con una sonrisa. Siempre seré el programador con más cabello y mejor aspecto. Esa noche permanecimos largo rato junto al río. En algún momento me dormí apoyada en su hombro, y él me cubrió con su abrigo. En la brisa fresca del río, sentí un suave y cálido beso en la frente. Ligero, pero suficiente para llenar mi corazón. Poco después, Griselda se enamoró de uno de nuestros proveedores, un hombre que la quería de verdad y que también adoraba al pequeño Joe. Hermana, soy muy feliz, me dijo la noche antes de casarse, con lágrimas en los ojos. Pensé que viviría una vida mediocre, pero ahora tengo un trabajo contigo y encontré el amor. Estar enamorada es maravilloso, pero nunca volveré a ser ama de casa. Seguiré trabajando en el local y quiero obtener mi certificación. Bárbara siguió igual de práctica que siempre, los hombres que la admiraban no le interesaban. El dinero es más atractivo que los hombres, se convirtió en su frase de cabecera. La madre de Ernest fue varias veces al local principal. Ya sabía de nuestro divorcio y había regañado a Ernest muchas veces. Ustedes los jóvenes no toleran ningún error, dijo la última vez que me visitó. A nuestra edad entendemos que nada es blanco o negro. Ernest no cometió un error imperdonable, ¿verdad? Cherry, son compatibles y se aman. Superar esto y seguir juntos sería lo mejor. Ese día mamá también estaba en el local, nos había llevado un jarabe de peras que insistía en preparar. Ayúdame a convencerlos, pidió la madre de Ernest. Siempre pensé que mamá quería que me reconciliara con él, pero se acercó y sonrió con cortesía. Respeto la decisión de mi hija, no me entrometeré. Luego añadió con sinceridad, creo que usted tampoco debería hacerlo. Déjelos resolver sus propios asuntos. Al decirlo, me apretó suavemente la palma derecha, me hizo cosquillas, pero también me dio calidez. Cherry, tu padre y yo extrañamos tus bontons, dijo la madre de Ernest al irse. Señora, ahora tengo un local de brochetas. Hace tiempo que no hago bontons. Pero si quiere brochetas, será bienvenida cuando desee. Sonrió y se marchó sin decir más. La última vez que vi a Ernest fue en la boda de Griselda. Richard y yo estábamos en la entrada, registrando los regalos. Ernest vino solo, como invitado del novio.
Nuestras miradas se cruzaron y asintió con una leve sonrisa. «Felicidades», dijo. Tomé el sobre rojo y le agradecí. Eso fue todo. «El mundo es pequeño», dijo Richard con voz tranquila cuando él se fue. ¿Te incomoda? No, pregunté. ¿Y a ti? Negó, sonriendo. No soy rencoroso con el pasado. Después de la ceremonia, jugaba con Joe y los globos sobre el escenario cuando levanté la vista y vi a Ernest. Estaba solo, de pie en la entrada del salón, mirándonos fijamente. No se había ido. En ese instante sonó mi teléfono. Era Richard, que estaba apenas a 1 metro de distancia. Lo miré desconcertada, y él arqueó las cejas con una sonrisa apenas contenida. Desbloqueé el teléfono y vi que me había enviado las cifras de ventas y pedidos del mes. Rompimos récord otra vez. Creo que podemos abrir unas cuantas sucursales más. Caminó hacia el escenario con una sonrisa. Las luces brillaban intensamente. Ese momento nos pertenecía. Sonreí de vuelta. De acuerdo.